Saludos y bienvenidos a este curso de cálculo. Soy el maestro Richard Timbiano y el tema que vamos a tratar hoy es derivadas de funciones exponenciales y logarítmicas. Las derivadas de funciones exponenciales y logarítmicas es, podemos definirla en estas dos primeras reglas. Si tenemos una función u eh, que depende de x, donde u es igual a g de x, entonces la derivada de e elevado a la u es e a la u por du a dx, siempre que du dependa de dx. Eso cuando la base de esta función exponencial es e. Si la base es diferente de e, entonces la derivada de b a la u sería b a la u por el logaritmo natural de la base b por du a dx. Fíjense que esta expresión se convierte en la de acá cuando b es igual a e. Recordemos que E es la constante de Neper, la base de los logaritmos neperianos, que es igual a 2,7. 2,7, etcétera, es un número irracional. Podemos ver en la calculadora el valor de E a la X, ¿sí? Fue elevado a la X, y lo elevamos a la 1, eso nos da el valor 2,71828, etcétera. Esa sería la base de los logaritmos neperianos. ¿Por cómo llega a esta expresión a ser de acá? Bueno, porque B a la U sería e a la u, y el logaritmo natural de e, el logaritmo natural de un número que es igual a la misma base, es igual a uno. Entonces tendríamos la primera expresión. Veamos unos ejemplos. Aplicación de la regla de la cadena y de la derivada de una función exponencial. ¿Cuál sería la derivada de y a de x, dada la función y igual a la menos x? Si decimos que en este caso y es igual a e a la u, en ese caso u sería igual a menos x. Y de acuerdo a la regla, la derivada de y con respecto a la derivada de e a la u, la derivada con respecto a x de e a la u es e a la u por du a de x. Entonces, la derivada de esta expresión, donde u es igual a menos x, sería igual a e a la u por la derivada de u con respecto a x. Pero la derivada de u con respecto a x, de u a de x, si u es igual a menos x, de u a de x sería igual a menos uno. Entonces sería eu por menos uno. Por lo tanto, sería igual a menos e a la u. Y si devolvemos la variable, como u es igual a menos x, sería menos e a la menos x. Esa sería la derivada de esta expresión. Menos e a la menos x. Para el caso B, ¿cuál es la derivada de? Aquí tendríamos y igual e a la u, donde u es igual a 1 sobre x al cubo, o lo que es lo mismo x a la menos 3. Es decir, u es igual a x a la menos 3. Podemos sacar aquí de una vez de u a de x sería menos 3 por x a la menos 4, restándole 1 al numerador. Lo que nos quedaría menos 3 sobre x a la cuarta, volviéndolo positivo el exponente. Por lo tanto, la derivada de y, la derivada de e a la u respecto a x, es e a la u por du a de x.
Sería entonces e a la u por du de x es menos 3 sobre x a la cuarta. Por lo tanto, la derivada, en este caso y', o la derivada de y con respecto a x, sería igual a e a la u, pero u era, devolvemos el valor de u, que es 1 sobre x al cubo, por, vamos a poner aquí menos 3, y todo esto sobre x a la cuarta. Para el literal c, tenemos que la base en este caso es b vale 8 y u es 5x. Es decir, y es igual a b elevado a la u. Y b a la u, de acuerdo a la regla, la derivada de b a la u con respecto a x es b a la u por du a dx, de acuerdo a la regla. Nos faltó logaritmo natural de b. Vamos a corregir aquí. B a la u por el logaritmo natural de b por du a dx. Por lo tanto, esta sería y', la derivada de esta expresión. Entonces y' sería b a la u, como b vale 8, sería 8 elevado a la u. Pero u es 5x, eso lo cambiamos luego. Por el logaritmo natural de b, que sería 8. Y por du a dx. En este caso, como u es 5x, du sería du, o la derivada de u con respecto a x sería 5. Entonces, por 5. Aquí podemos reescribir esto como y' igual 5 logaritmo natural de 8 por 8 elevado a la u, que es 5x. 5 logaritmo natural de 8 es un número, es calculable. Podemos calcularlo como 5 que multiplica al logaritmo natural de 8, cerramos paréntesis, y da 10,397, casi 10,4. 10,4 por 8 elevado a la 5x. Ahí tendríamos la derivada. Tenemos otro ejemplo. ¿Cuáles serían los puntos sobre la gráfica de y igual 3x cuadrado e a la menos x cuadrado, donde la recta tangente es horizontal? Es decir, tenemos una función, no sabemos cómo es la función, pero van a haber puntos. Vamos aquí, esto es x, esto es y. Entonces van a haber valores de x, x1, x2, x3, donde la tangente, en este caso la pendiente, es horizontal. Para ello necesito saber dónde la derivada de esta función es igual a cero. Donde la derivada de esta función es igual a cero, quiere decir que en esos puntos la recta tangente es horizontal. Entonces, para ello necesito hallar y'. Pero como esto es un producto, y' sería igual a 3 que multiplica a x cuadrado por e a la menos x cuadrado. Entonces saco el 3 de la multiplicación y ya saco las derivadas aplicando la regla de producto. Sería, en este caso, f sería igual a x cuadrado, g sería igual a e a la menos x cuadrado. Por lo tanto, f' sería igual a 2x a la 1 y g' sería igual, sería la derivada de e a la menos x cuadrado. Recordemos que es el mismo valor, en este caso u es igual a menos x cuadrado, la derivada sería e a la u por, por, de acuerdo a la regla,
por du de x. E a la u por du a de x. En este caso, du a de x sería la derivada de esto, sería menos 2x. Por lo tanto, g' sería igual a e a la u, que sería e a la menos x cuadrado, que multiplica a menos 2x. Por lo tanto, el menos iría acá, menos 2x, e a la menos x cuadrado. Vamos a reescribirlo mejor. Sería menos 2x por e a la menos x cuadrado. Pero ahí no termina, ahí todavía recién tengo f y g'. Entonces y' sería igual a 3 que multiplica a f, o f por g' sería x cuadrado, que vamos a poner corchete, f por g' por menos 2x, e a la menos x cuadrado, más f', 2x, por g, e a la menos x cuadrado. Por lo tanto, y' sería igual a menos 2x cubo, e a la menos x cuadrado, más 2x, e a la menos x cuadrado. Todo esto multiplicado por 3. Si quiero sacar el factor común, vemos que el factor común es 2x y e a la menos x cuadrado. Entonces tendría que la derivada sería igual a 3 que multiplica a 2x, e a la menos x cuadrado, que multiplica, aquí sería menos, sale el 2, sale una x, que sería menos x cuadrado, más, y aquí sale el 2x, que sería 1. Por lo tanto, esto sería y' igual 6x, e a la menos x cuadrado por 1 menos x al cuadrado. Por lo tanto, ¿cuándo esta expresión va a ser igual a cero? Como eh, como esta expresión, en este caso, bueno, podemos poner el x dentro de la expresión, sería 6 e a la menos x cuadrado menos x al cubo igual a cero. Esta expresión que está afuera no es capaz de hacerse cero. Lo mínimo que puede hacerse es 6 cuando x vale cero. Pero la expresión de acá se puede factorizar y encontrar, eh, sería x por, perdón, x cuadrado por 1 menos x igual a cero. Por lo tanto, esto es, en la realidad, podríamos partir mejor de la expresión de acá. ¿Cuándo se hace cero esto? Como esto es, perdón, 1 menos x cuadrado igual a cero. Vamos a quitar la última parte. Cuando 1 menos x cuadrado es igual a cero, para dos valores. Para 1 más x y 1 menos x. Es decir, y si agregamos aquí x, y acá tenemos 6e a la menos x cuadrado, esto va a ser cero para tres valores. Para x igual, o x1 igual a cero,
para x2 igual -1 y para x3 igual 1. Es decir, que vamos a tener una especie, la figura va a ser la siguiente. Aquí vemos que cuando x vale 1, la función alcanza una, un valle, perdón, una cumbre, y se produce una tangente a la curva que es horizontal. Lo mismo pasa en -1 y lo mismo pasa en 0. La tangente es horizontal. Esta gráfica la podemos hacer en GeoGebra. Otra, ¿cuál es la recta tangente paralela a una recta? Encontrar el punto sobre la gráfica de esta función donde la recta tangente es paralela a otra recta que es y igual -4x menos 2. Es decir, si yo tengo una función eh, donde esta recta tiene una recta tangente y esa recta tangente va a ser paralela a otra recta tangente de ecuación y igual -4x menos 2. Entonces, ¿cuál es la ecuación? ¿Cuál sería la ecuación de esta o este punto donde en qué valor de x este punto se encuentra esta recta tangente paralela a otra recta dada? Entonces necesitamos hallar el valor de x. Para ello, esta ecuación va a ser, la ecuación de la recta tangente va a ser de tipo y igual a mx más b, donde la pendiente va a ser igual. Bueno, en este caso dibujaba la pendiente positiva, pero en realidad la pendiente es negativa, porque si esto es y igual a mx más b, quiere decir que la pendiente es -4. Entonces la pendiente de esta recta, de la recta paralela, es -4. Como las rectas son paralelas, la pendiente de la recta de acá también debe ser -4. Entonces, quiere decir que lo que tengo que hacer es hallar en qué puntos la derivada de esta función, su valor es igual a -4. Entonces, decimos que f de x es igual a 2e a la menos x. Hallamos la derivada, f' de x sería, eh, podemos sacar el 2 de la derivada, sería 2e a la u por du a dx. En este caso, u sería igual a menos x. Por lo tanto, du sería igual, du de x sería igual a -1. Reescribiendo la derivada, sería igual a 2 por e a la u, pero e a la u es e a la menos x. Y por du de x, que es -1. Al final tendríamos que f' de x sería -2 e a la menos x. Cuando esta derivada es igual a -4. ¿Para qué valor de x? Entonces decimos que e a la menos x es igual a -4 dividido para -2. O sea, e a la menos x es igual a 2. Y si sacamos aquí logaritmo natural en ambos lados, logaritmo natural de e es igual a logaritmo natural de 2. Logaritmo natural con e se van y queda menos x es igual a logaritmo natural de 2. Por lo tanto, x es igual a menos logaritmo natural de 2. En ese valor, la tangente va a ser paralela a la gráfica. Eso lo podemos comprobar eh, lo podemos comprobar en GeoGebra, graficando, graficando la curva, graficando la recta paralela y graficando también, hallando la, la ecuación de la recta tangente a la función, como ya hemos hecho en ocasiones anteriores. Derivadas de funciones logarítmicas, es decir,
si yo tengo una función y igual al logaritmo natural de x, ¿cuál es la derivada de esa función? La derivada del logaritmo natural de x sobre, con respecto a x es 1 sobre x. Eso cuando tengo el logaritmo natural, pero cuando tengo logaritmos de otras bases, por ejemplo, la derivada de f de x igual logaritmo en base b de x, donde b es diferente de e, en ese caso la derivada es algo similar, es 1 sobre x, pero multiplicado por el logaritmo natural de b, o sea, de la base del logaritmo. Nuevamente, de esta ecuación se obtiene la de acá, porque aquí en este caso la base es e. Entonces aquí sería 1 sobre x por logaritmo natural de e, pero el logaritmo natural de e es 1, por lo tanto quedaría 1 sobre x. Si además tenemos una composición de funciones donde u es una función que depende de g y g depende de x, entonces tenemos una composición de funciones y hay que aplicar la regla de la cadena. Entonces, la derivada del logaritmo natural de u sería 1 sobre u por la derivada de u a de x. Y en el caso de que la base es diferente de e, la derivada del logaritmo en base b de u es 1 sobre u por el logaritmo natural de la base por du de x. O sea, aquí la única diferencia es el logaritmo natural de la base cuando la base es diferente o no es igual a e. Veamos. Aplicaciones. Ejemplo uno. Diferencie f de x igual a x cuadrado por logaritmo natural de x. Entonces, como este es un producto, decimos que f es igual a x cuadrado, g es igual al logaritmo natural de x. Por lo tanto, f' es 2x y g' sería 1 sobre x, porque es la derivada del logaritmo natural de x, como vimos acá, es 1 sobre x. Por lo tanto, la f' de x sería recordemos que f por g' más f' por g. Por lo tanto, sería x cuadrado por por 1 sobre x más f', 2x por g, que es el logaritmo natural de x. Esto quedaría, aquí se va x cuadrado con x, sería x más 2x logaritmo natural de x. Esa sería la derivada de esa función. Ejemplo 2, pendiente de una recta tangente. Encuentra la pendiente de la tangente a la gráfica de esta función en x igual 2. Nuevamente tenemos el mismo problema. Tenemos una curva, esa curva tiene una tangente en un punto dado x para un valor de x y la pendiente de esta recta tangente es la derivada evaluada en x. Entonces, lo que tenemos que hacer, entonces, la pendiente de la tangente, de esta recta tangente, es la derivada evaluada en este punto, en x igual 2. Entonces, escribimos y igual log en base 10 de x, como aquí tenemos log en base b, entonces la derivada de y con respecto a x o y', de acuerdo a la regla, era 1 sobre x por logaritmo natural de b. En este caso, b es 10. Entonces sería 1 sobre x por, creo que eso va debajo. Tenemos que ampliar esta línea. Sería 1 sobre x multiplicado por el logaritmo natural de b, en este caso el logaritmo natural de 10. Eso sería y', que es igual a f' de x. ¿Cuál sería f' evaluada en este caso en 2? Sería 1 sobre 2 logaritmo natural de 10.
Si tomamos nuestra calculadora, sería fracción 1/2 que multiplica al logaritmo natural de 10. Eso nos da eh, un número racional o irracional. Nos da 0,217 o 0,22 redondeando dos decimales. 0,217, ¿no? Entonces, esta sería la pendiente de la tangente de la gráfica. Ejemplo 3, allá la derivada de estas funciones. Aquí tenemos, en este caso, funciones, composición de funciones. Entonces tenemos que aplicar la regla de la cadena. En el literal A, la función f de x es el logaritmo natural coseno de x. Entonces aquí vamos a hacer f de u, vamos a cambiar la variable, sería el logaritmo natural de u, donde u sería igual a coseno de x. Por lo tanto, f' con respecto a x sería la derivada del logaritmo natural de u. La derivada del logaritmo natural de u sería 1/u por, como es logaritmo natural, por du a dx. En este caso no va por logaritmo en base, logaritmo de b. Y de acuerdo a la logaritmo natural de u, como de acuerdo a la regla, es 1/u por du a dx. En ese caso, 1/u sería 1 sobre coseno de x por du de x. Pero como u es coseno de x, entonces de u a dx, la derivada de coseno es menos seno. Por lo tanto, sería por menos seno de x. Eso nos daría que la derivada es menos seno de x sobre coseno de x. Y esto es menos tangente de x. Esa sería la derivada de esta función. Fíjense que de ser una función logaritmo, de coseno la derivada se convirtió en menos tangente. En el literal b tenemos un logaritmo natural de x metido dentro de otro logaritmo. Entonces decimos que en este caso f de u sería logaritmo natural de u, donde u sería igual al logaritmo natural de x. Es decir, hacemos esto de aquí se convierte en u. Por lo tanto, la derivada, esta es f' de x sería 1 sobre u por du a dx. Du a dx, como u es una función logaritmo, la derivada del logaritmo sería 1 sobre x. Por lo tanto, la derivada sería 1 sobre u, que es logaritmo natural de x, sería 1 sobre logaritmo natural de x por 1 sobre x. Si lo reescribimos, sería 1 sobre x logaritmo natural de x. Veamos ahora el ejemplo 4. ¿Cuál es la derivada de esta función? Logaritmo natural de x al cubo. Tenemos nuevamente una función dentro de otra función. Entonces, f de u sería logaritmo natural de u, donde u es igual a x cubo. Entonces, la derivada f' de x sería la derivada del logaritmo natural de u sería 1 sobre u por du a dx.
Por lo tanto, f' de x sería 1 sobre u, pero u es x cubo. Y de u a de x, de u a de x sería 2, perdón, 3x al cuadrado. Entonces sería 3x al cuadrado. Si simplificamos x3 con perdón, con x cuadrado, quedaría 3 sobre x. Bueno, eso sería todo. Nos vemos en la siguiente clase. Recuerden, por favor, suscribirse al canal, darle like y nos vemos en la siguiente clase.